Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente de la hora que nos veas, seas bienvenida a este espacio que está pensado para que podamos aprender más de la palabra del Señor y aplicarla en nuestra vida diaria como mujeres, como señoritas, quizás como una adolescente que tú eres que nos está viendo, bienvenida, que Dios te bendiga, bienvenida Sari, te dejo el tiempo para que puedas saludar. Gracias, Erika. Una vez más, bienvenida a cada una de ustedes. Es para mí un privilegio el poder estar aquí en un nuevo año y sabiendo que Dios también será de bendición para nosotros este año 2021 y que podamos seguir compartiendo la palabra con ustedes y aprendiendo juntas de la palabra del Señor. Así que muchas gracias por este tiempo que nos dedican a nosotras. Sí, muchas gracias. Y sí, qué emoción, ya un año nuevo. Yo creo que todas siempre para final de año como, ay, que planificamos el próximo año y qué vamos a hacer y quizás un nuevo trabajo o nuevas expectativas para este nuevo año o qué voy a estudiar. O a dónde me voy a dirigir, qué cosas voy a hacer, qué proyectos, etcétera, etcétera. Siempre que inicia un nuevo año estamos como con esa mentalidad de nuevas resoluciones y muchas veces en el segundo mes del año ya estas resoluciones quedaron en el olvido. O pasa como el año pasado, que quizás muchas tenían muchos planes y Dios dijo, no, todos en Exacto. cuarentena. Y ahí es cuando debemos aprender a ser flexibles, ¿no? En cuanto a, a los planes que Dios tiene para nosotros y no meternos en la cabeza qué es lo que yo quiero, sino que es la voluntad de Dios. Y eso nos va a ayudar bastante a poder entender mejor las cosas cuando queremos hacer algo y no se puede. Así es. Y eso es bien importante. Y lo traigo a colación porque yo creo que eso aplica muchísimo para nuestra lección del día de hoy. Porque muchas veces nosotros queremos ser tan dueñas de nuestro tiempo y queremos seguir al pie de la letra nuestras planificaciones que si algo se cruza en nuestro camino que no nos permite cumplir con aquello que teníamos planificado para ese día, híjole, nos molestamos un montón, nos enojamos, nos frustramos, quizás nos entristecemos porque las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Eh, y el día de hoy vamos a hablar, seguimos en nuestro estudio del libro de Tito, capítulo 2 del versículo del 3 al 5. Y ya hablamos de las características que debe tener una mujer anciana, una mujer cristiana, que debe reflejar el Evangelio, ¿verdad? Entonces hablamos de ser prudentes, de usar nuestra boca con sabiduría, nuestras palabras, de no calumniar, de vivir reverentes delante de Dios todo el tiempo, conscientes de que Él nos ve todo el tiempo. Entonces hablamos del carácter de la mujer, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de lo que la mujer tiene que hacer. Y no es una opción, Sari. En el verso no es así como te sugiero que hagas esto. No, sí, ese es un mandato, ¿verdad? Y a mí me Exacto. gustaría que me hicieras favor de leerlo y Ujú. después vamos a orar para iniciar ya así de lleno en nuestro estudio. Voy a leer desde el versículo 3 para que recordemos lo que hemos estado aprendiendo. Dice, en Tito capítulo 2 versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Muchas gracias, Sari. Vamos a orar. Oremos. Señor, gracias, gracias infinitas porque nos permites reunirnos nuevamente a través de estos medios, Señor, para poder aprender de tu palabra. Te suplicamos, Señor, con todo nuestro corazón que tú puedas bendecir este tiempo, que puedas bendecir tu palabra, que puedas hacerla fructificar en nuestros corazones, Señor, y que pueda dar fruto en su tiempo. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra, a obedecerte a ti, a someter nuestros planes, nuestros anhelos a ti, Señor, para
en todo momento nosotros poder honrarte. Ayúdanos a que nuestras vidas, Señor, dependan de lo que tú enseñas en tu palabra, para que así como tú nos enseñas a nosotros, no solo a través de la palabra en sí, Señor, sino que de experiencias, de personas que pones en nuestro camino, Señor, también nosotras en algún momento podamos enseñar a otras. Ayúdanos a atesorar la verdad de tu palabra en nuestras vidas, a guardarlas, a ponerlas por obra, Señor, a obedecerte para bendición nuestra, Señor, pero también para bendición de otras. Gracias por este tiempo. Bendice a Sari, Señor, bendíceme a mí, que ambas podamos hablar lo que es para honra y gloria tuya, lo que es conforme a tu palabra, Señor. Guárdanos de decir cosas que no estén en tu palabra, Señor, y ayuda a las que nos escuchan, Señor, preparando su corazón para recibir estas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Sarita, entonces el día de hoy vamos a hablar de este mandato de ser maestras del bien. Así que vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Saben que nuestras dinámicas, la dinámica ahorita ha sido de preguntas y respuestas, ¿verdad? Así vamos haciéndolo como más dinámico y vamos a ir aprendiendo de esta forma. Entonces nuestra primera pregunta, Sarita, para esta mañana, entonces sería, ¿qué significa ser maestras del bien? Esa es las palabras que nos tocan estudiar el día de hoy. ¿Qué significa entonces ser maestras del bien? Bueno, en primer lugar, la mayoría de las veces tomamos el título de maestra como algo que tenemos que ir a una escuela, a una universidad y graduarnos con ese título para poder para poder enseñar a otros, ¿verdad? Pero no es a eso a lo que se refiere cuando dice maestras del bien, sino más que un título académico es la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra, para la cual nosotros podemos poner en práctica en nuestra vida y de esa manera tomar experiencia, tomar lo que nosotros ya hemos vivido y poder dárselo a otras o a otros que vienen atrás de nosotros o que están viendo nuestro ejemplo. Entonces, cuando hablamos de ser maestras del bien, independientemente de si estamos haciendo bien las cosas o malas cosas, vamos a enseñar. Y el impacto que vamos a tener en las otras personas sería mucho mejor si es bueno, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice ser maestras del bien, se refiere a que nosotros llevamos una vida recta, una vida en la cual nosotros podamos enseñar lo bueno a las siguientes generaciones, a las personas que están alrededor de nosotros, y con eso, con nuestro ejemplo, poder enseñar la manera en que un cristiano debe vivir. A eso, para mí, a eso se refiere cuando dice maestras del bien. Gracias, Ari. Yo creo que lo que mencionabas es esto tan importante de que al final de cuentas, de todas maneras, siempre vamos a estar enseñando. Sí. Pero cuánto mejor si lo hacemos para bien, o sea, si somos maestras del bien, si estamos enseñando lo que es bueno, si estamos enseñando lo que es correcto, pero para poder enseñar lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es agradable delante de Dios, primero tenemos que ir como teniendo una transformación nosotras, porque de hecho en realidad ninguna de nosotras es buena, así que cómo poder enseñar lo bueno, lo correcto a otros si en realidad ninguno de nosotros es bueno. Bueno, en 1 Corintios 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces yo creo que lo principal para poder ser maestras del bien es nosotros poder imitar al que es bueno, al único que es justo, que es Jesucristo. Entonces debemos empezar por ahí, ¿verdad? Nosotras imitando, aprendiendo del maestro para poder nosotros enseñar a otros. Así es, yo creo que eso es sumamente importante y es algo que debemos recordar siempre. No es de que nosotras seamos perfectas, no es de que nosotros vayamos a hallar ningún bien, sino más bien en quien hallamos todo bien, todo lo bueno, todo lo correcto es en Cristo. Y a Él es al que primero tenemos que apuntar, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir ese modelo y tenemos que buscar imitar ese modelo primeramente.
y luego pues eso es lo que vamos a transmitir. No es que vayamos a transmitir algo de nosotras mismas en sí, sino algo que es Dios en primer lugar, que es Jesús en primer lugar y que es Jesús en tercer, último lugar. Jesús es el centro de nuestra enseñanza. Entonces es a Él a quien debemos ver, a Él a quien debemos imitar y a Él a quien debemos enseñar, porque solo en Él encontramos toda perfección, toda plenitud, toda verdad, todo bien, toda cosa buena en Él, solo en Él. Entonces, qué importante eso, recordar que Él debe ser nuestro centro y la persona a la que nosotros debemos imitar. Ahora, Sari, nuestra segunda pregunta dice, entonces, ¿tengo excusa para no enseñar a otras? Es decir, después de que hemos visto que de hecho es un mandato, tenemos que enseñar a otras y tenemos que ser maestras de lo bueno, de lo correcto, de lo agradable delante de Dios. Muchas podrían estar diciendo, ay, pero yo no siento el llamado a ser maestra, ay, pero yo no he estudiado en un instituto bíblico, ay, pero yo no sé cómo empezar a enseñar, no sé cómo se hace eso. Entonces muchas podrían decir, no, yo no estoy llamada a eso, no estoy llamada a enseñar. ¿En realidad tenemos excusa para no enseñar a otras, Ari? No, no hay ninguna excusa, porque como les decía hace rato, con nuestras acciones no es necesario pararnos enfrente con un pizarrón y escribir lo que queremos que las otras personas aprendan para enseñar algo. Realmente estamos enseñando a otros con nuestro ejemplo. Entonces, querramos o no querramos, estamos enseñando. No hay ninguna excusa para eso, pero como hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Y como lo mencionaba Darinka también, de qué mejor si lo que estamos enseñando es bueno, si es agradable al Señor, si es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no es necesario tener un talento, tener un diploma, tener un pizarrón y todo lo que nosotros podamos imaginarnos para poder enseñarle a otros, porque no somos maestros de títulos, sino somos maestros porque estamos siendo obedientes a Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, estábamos firmando ese compromiso era nuestro contrato, por decirlo así, de que vamos ahora nosotros a traer a otros a Cristo también. Y eso que tiene que ver con nuestra manera de vivir, con la manera en que nosotros estamos siguiendo a Cristo, que estamos imitándole. Eso es lo que nosotros vamos a reflejar a los que están alrededor de nosotros. Y en este caso que hablamos, ¿no?, de otras señoritas o incluso hermanas de la iglesia, señoras ya mayores, nosotros somos un ejemplo el cual ellas ven en nosotros lo bueno o lo malo. Y si nosotros seguimos a Cristo, deberían ver lo bueno, porque como hablábamos hace rato, Jesucristo es bueno. Él es el único bueno. Entonces, ese reflejo debería mostrarse a otros por medio de nosotros. Así es. Me gustó muchísimo que tu primera respuesta fue no. Porque es que en eso se resume. No hay excusa. Independientemente de cualquiera que quieras poner delante de Dios, no hay excusa. Porque como hablábamos al inicio, es un mandato. Y a los mandatos o se obedece o no se obedece. Punto. Y eso es bien importante, porque a veces nos queremos engañar a nosotras mismas diciendo, no, es que yo no tengo ese talento, yo no tengo eso, pero lo estamos haciendo y la única manera es que lo estamos haciendo de mala gana. Y eso nos lleva a ser desobedientes a Dios. Entonces, como decía Darinka, o estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo, pero no hay de otra. Exactamente. Y de hecho, como tú decías, nos estamos engañando a nosotras mismas. Es decir, sí podemos poner excusas, pero ninguna va a ser válida delante de Dios. Es decir, no hay excusa válida para Dios, que tú le digas, ay, no, pero es que yo no tengo el don, no, pero es que yo no tengo la capacidad, es que yo no he estudiado, es que yo no tengo el título, como decías tú, ¿verdad? No hay excusa delante de Dios. O sea, Él te está mandando a hacer algo y tú decides obedecer
o no obedecer. Y si no obedeces, pues el mal al final de cuentas es para ti, porque no estás cumpliendo con lo que Dios te está ordenando hacer. A mí me gustaba también lo que mencionabas con respecto a que es un contrato prácticamente que forma parte de nosotros cuando venimos a Cristo. Y es que así es. Me hizo recordar Mateo 28. Y lo voy a leer. Mateo 28, capítulo 28, versículo 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos versos muchos han dicho, no, pero es que eso era solo para los apóstoles y no, eso es para cada cristiano y es un mandato que debemos seguir todos, nadie se escapa, como decía Sari, es un contrato que firmamos en el momento en que venimos a Cristo y nos hacemos sus discípulos. Así que no tenemos excusa, o sea, sí podemos tener excusas, pero ninguna es válida. Exacto. Y Y ninguna es agradable ante los ojos de Dios. exactamente, eso es muy importante, ninguna es agradable delante de los ojos de Dios porque delante de Dios lo más importante es la obediencia. Y así le vamos a agradar obedeciéndole. Entonces, y algo que también me gustó mucho que mencionabas es que independientemente si, digamos, lo estamos haciendo intencionalmente o no, siempre estamos enseñando a otros. O sea que siempre tenemos seguidores, siempre tenemos discípulos, personas que nos están viendo, que nos están observando nuestro carácter, están observando nuestra conducta, están observando nuestra forma de hablar, de vestir, etcétera. Siempre, independientemente de si lo estás haciendo intencionalmente o no. Así que siempre estás enseñando. Exacto. Y por eso es que tenemos que ser como más intencionales, porque al ser intencionales, entonces vamos a lograr el objetivo de ser maestras del bien y no del mal, ¿verdad? Porque si no estamos siendo intencionales, es más fácil que descuidemos nuestro testimonio, ¿no? Bueno, y vamos a la siguiente pregunta. La pregunta dice, entonces, si no tenemos excusa y siempre estamos enseñando, ¿de qué forma enseñamos a otras? ¿Sari? Bueno, primeramente yo creo que empezamos con la palabra de Dios, ¿no? Como decía Darinka, debemos nosotros tener la teoría y la práctica, no solamente la teoría. Aprender de la palabra de Dios, a conocer lo que Él ha hecho por nosotros y los planes perfectos que Él tiene para nosotros es por medio de la palabra. Y de esa manera nosotros vamos a poder ponerla en práctica en nuestra vida. Si no la estudiamos, si no la leemos, si no oramos, ¿de qué manera estamos nosotros alimentándonos para poder crecer espiritualmente y para poder entonces venir a enseñar a otros? Porque no se va a poder enseñar a otros, hablando de un título de maestro, por ejemplo, los maestros se preparan, tienen su material de aprendizaje, porque si ellos no saben, seguramente lo que le van a enseñar a los estudiantes va a ser erróneo o equivocado, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros nos preparemos por medio de la palabra, estudiándola, escudriñándola, poniéndola en práctica, y entonces ahí vamos a poder enseñar a otras. De esa manera nosotros vamos a poder enseñar a otras lo que es la voluntad de Dios. Porque si nosotros no lo ponemos en práctica en nuestra vida y solo queremos dar la teoría, tampoco va a funcionar. Tampoco va a funcionar porque está contradiciendo lo que la palabra dice a lo que nosotros vivimos cada día. Entonces es importante que haya una armonía, que estén en el mismo sentir lo que enseñamos con lo que hacemos, para poder ser un buen ejemplo para otras. Yo creo que eso que mencionas, al final de cuentas, se trata de integridad, ¿no? Es de amarrar lo que sé con lo que hago. No verlo como algo divorciado, ¿va? Como separado, sino más bien como una unidad. Yo sé
y lo que sé, lo practico. Ujú. Por supuesto que hay cosas que son difíciles, ¿no? Hay cosas que son difíciles ir poniendo en práctica, pero creo que todas estamos en el proceso de, Señor, ayúdanos, porque es en el poder del Señor que nosotros podamos practicar su palabra. No, no es solo porque, yo con la fuerza de mi voluntad me voy a someter a lo que Dios dice, sino que en realidad es en el poder de Dios y en el poder de su Espíritu Santo actuando en nosotros y por supuesto en la intencionalidad que nosotros pongamos en el asunto, porque podemos ser descuidadas al respecto y decir, bueno, ay, sí, yo, por ejemplo, tengo que obedecer a mis papás, tengo que honrar a mis papás, pero soy descuidada al respecto y entonces a la primera oportunidad y le digo, le contesto mal a mi mamá, por ejemplo, o le hago caras a mi papá porque me está mandando a hacer algo. Eso es ser descuidado. Nosotros tenemos que ser intencionales y entonces el ser intencionales nos lleva a estar como observando todo el tiempo qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y si va de acuerdo o no va de acuerdo a lo que sabemos de la palabra. Ujú. Eh, Muchas veces, Ari, eh, no sé, a veces intentamos como que eh, ay, se me van las palabras, pero a veces pensamos que necesitamos saber más, 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 más y que Dios nos enseñe cosas que nosotros pensamos que están súper escondidas porque no la entendemos en la palabra, Ujú. pero lo que entendemos no lo hacemos. Exacto. Ujú. Entonces es importante que aquello poquito, aunque sea poquito lo que Ujú. entendamos, que eso obedezcamos, Y ¿verdad? eso quería mencionar yo también, que no, también debemos tener en cuenta que somos mujeres imperfectas, que no hemos pasado por todas las experiencias que quizá la vida nos va a requerir y que más de en algunas nos vamos a equivocar, ¿no? Que no somos perfectas. Entonces, cuando, si en determinado momento alguien se acerca a nosotros por un consejo, a una ayuda, y nosotros no hemos pasado por esa experiencia, no significa que no podamos ayudar a la otra persona, pero debemos dejar que sea el Espíritu Santo el que obre por medio de nosotros, porque si queremos hacerlo todo a nuestra vida práctica, a lo que yo ya viví, como decía Darinka, a lo que yo sé, ¿no? Eh, lo más seguro es que vamos a estar enseñando mal a la otra persona o aconsejando de una manera equivocada y en vez de acercarla al Señor, la vamos a alejar del Señor porque quizás no era lo que ella necesitaba y nosotras por querer ser nosotras la que demos el consejo, le estamos dando algo equivocado que ella no necesita, cuando lo que necesita es el consejo del Espíritu Santo. Entonces debemos también tener en cuenta eso, que van a haber situaciones en las cuales nosotras no vamos a saber, como decía Darinka, pero lo poquito que nosotros sepamos, dejemos que sea el Espíritu que obre por medio de nosotras. Y también la vida se trata de eso, de prueba y error. Van a haber situaciones en nuestra vida en las cuales por más teoría que nosotros sepamos, no vamos a poder manejar ciertas circunstancias y vamos a caer en el error. Vamos a probarlo, vamos a errar y Dios nos va a traer de vuelta a Él. Porque así es la naturaleza humana. Lamentablemente no podemos vivir todo el tiempo, deberíamos ser todo el tiempo obedientes al Señor, pero en nuestra naturaleza cometemos constantemente errores, caemos constantemente en equivocaciones que a veces nos alejan del Señor y ahí es donde, como decía Arinka, debemos estar atentos, tener cuidado, prestar atención a lo que hacemos y a lo que decimos, porque una cosa tan pequeña puede alejarnos del Señor. Entonces, debemos ser intencionales en buscar ser obedientes a Dios, en buscar seguir lo que su palabra dice y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No querer hacerlo por nosotras, porque eso es imposible. Lo más seguro es que terminamos tiradas donde ya no podamos más. Pero la vida se trata de eso, de probar, errar y volver al Señor. Y Dios permite esas circunstancias a veces porque
llegamos a un estado en el cual sentimos que ya estamos tan bien con el Señor y que ya sabemos demasiado de la palabra del Señor y que estamos bien. Entonces es como un recordatorio, ¿no? De parte de Dios que nos permite estas situaciones o circunstancias en las cuales nosotros caemos para que sepamos que Él está ahí para levantarnos y para que sepamos que no somos nosotros los que podemos mantenernos fuertes, sino es por medio de Jesucristo que nosotros podemos levantarnos. Entonces yo creo que también eso es bien importante tenerlo en cuenta porque no somos perfectos de ninguna manera y en algún momento quizá vamos a enseñar equivocadamente también y eso es válido. ¿Por qué? Porque somos humanos, no somos Jesucristo, no somos Jesucristo. Entonces, si en algún momento nosotros enseñamos mal, no nos sintamos mal, busquemos mejorar, sí, pero no nos sintamos mal de que yo debía haber sido perfecta y enseñar todo perfecto porque no es así. Nuestra naturaleza humana no nos permite ser perfectos, pero Jesucristo lo es y debemos dejar a Él que sea el que enseñe por medio de nosotros. Me encanta lo que dices, Ari, porque me hace recordar que de verdad nosotros muchas veces necesitamos ser humillados Uh-huh. delante del Señor, porque nos enorgullecemos. Cuando empezamos a Bien ver rápido. que nuestra vida espiritual va como viento en popa y que, hola, no estoy fallando, y nos empezamos a Uh-huh. enorgullecer, empezamos a creer que es por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, porque, ala, qué pila soy y qué buena soy, ¿verdad? Y a mí me encanta esto, me hizo pensar, todo lo que mencionabas me hizo pensar en Salmo 119, no recuerdo qué versículo es, pero en Salmo 119 hay un versículo que dice, qué bueno me ha sido ser humillado para que Uh-huh. pueda conocer tus estatutos. Y me encanta eso porque de verdad es bueno cuando el Señor nos humilla al hacernos ver que somos imperfectos, que todavía pecamos, que todavía le ofendemos. Y cuando fallamos delante de Dios, entonces eso nos lleva a venir ante Dios humillados, reconociendo que le necesitamos a Él para poder vivir las vidas que Él quiere que vivamos. Es decir, que no somos nosotros los Uh-huh. superpoderosos, ¿verdad? Que pueden vivir las vidas perfectas que Dios quiere, sino que necesitamos el poder de Dios para poder Exacto. hacerlo. Y que sin la ayuda de Él, pues nada somos. Uh-huh. Y mantenernos humillados delante del Señor es necesario para poder enseñar de la manera que Dios quiere que enseñemos. Porque si nosotros nos empezamos a enorgullecer, entonces el centro vamos a empezar a ser nosotros Uh-huh. y no Cristo. Y entonces ahí creo que es el error más grande que podemos cometer, sería ese. Uh-huh. Um, Me gustaría hablar acerca de dos cosas que yo quería mencionar en esta pregunta, que es de qué forma enseñamos a otras a través de dos cosas. Una, como decía Sari, con nuestro ejemplo y dos, con nuestras palabras. Es decir, Uh-huh. tenemos dos formas de enseñar, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras. El ejemplo es lo que la gente ve, es lo que la Uh-huh. gente observa en nosotras y nuestras palabras es todo lo que nosotros decimos. Ya aprendimos que nosotros debemos aprender a usar nuestra lengua con sabiduría, no estar hablando cosas que no debemos hablar, o chismes, o calumnias, etcétera. Entonces debemos usar nuestra lengua con sabiduría, pero también debemos observar el ejemplo que estamos dando a otros. Y es precisamente las primeras tres cosas que vimos de no ser esclavas del vino, de ser reverentes en nuestro porte, de no ser calumniadoras. Eso tiene que ver con nuestro carácter, con quienes nosotras somos, eh, con cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, qué hacemos. Eso tiene que ver con lo que nosotros mostramos a los demás, digámoslo así, ¿verdad? Con la forma en que nos vemos, digamos, delante de los demás. Eso tiene que ver con nuestro ejemplo. Y eso es como la plataforma sobre la cual se fundamenta nuestra enseñanza. Es decir, yo puedo hablar muchas cosas buenas, pero si no estoy haciendo lo bueno, lo correcto, eso es, no sé, es débil. Mis palabras son Exacto. débiles. Porque se va a reforzar la enseñanza con mis palabras, se va a reforzar con la vida que yo lleve. Uh-huh. Entonces,
dos formas básicas, y ese fue el ejemplo y el llamado también de Pablo para Tito. Quiero leerles Tito, capítulo 2, versículo 7. La exhortación de Pablo para Tito dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, primero Tito tenía que ser ejemplo para poderles enseñar a ellos todas las cosas que se nos están mencionando en los versículos anteriores. Entonces, primero Tito debía ser ejemplo. Y es lo que nos enseña también en Timoteo, capítulo 2. Voy a leerles, vamos a ver si no tengo yo no, es segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y dice este versículo, procura con diligencia presentarte primero a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo tenía que ser, primero, ahí sí que procurar él presentarse delante de Dios, no pensar solo en los demás, en la gente, en lo que van a decir los demás, sino primero en Dios, o sea, pensar primero en Dios. ¿Esto le agrada a Dios? ¿No le agrada a Dios? Y eso te lleva a desarrollar un carácter, un ejemplo de vida, ¿no? Porque estás pensando primero en Dios, en agradar a Dios. Y dos, en sus palabras. Tenía que cuidar sus palabras también. Y debía exhortar también a otros a que honraran a Dios. Entonces, dos formas de enseñar. Nuestro ejemplo y nuestras palabras. Y todo el tiempo, yo creo que recordar esto, todo el tiempo estamos enseñando, independientemente si lo estamos haciendo intencionalmente o no, todo el tiempo estamos enseñando. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos enseñando? Yo quisiera despedirme, Sari, con esta pregunta que va lanzada para todas nosotras. y que creo que a mí cuando yo la leí, porque esta pregunta... la leí mientras realizaba mi estudio y sí me dejó así como entonces me gustaría compartirla. La pregunta dice así: si las mujeres que nos siguen a nosotras hablaran, se vistieran, comieran, compraran, oraran como yo lo estoy haciendo, hazlo personal, ¿cómo lucirían sus vidas? ¿Qué clase de discípulas estaría yo formando? Estas preguntas me dejaron así como, ups, porque te llevan a examinar tu propia vida y lo que estás dejando, porque ya lo estás dejando. Y de hecho de eso se trata todo esto, ¿no? De que nosotros aprendamos a reconocer las debilidades que hay en nosotros y que las pongamos en las manos de Dios, porque Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Y como les decíamos, no somos perfectas, pero sí podemos mejorar para la gloria de Dios. Entonces, yo creo que todo esto debemos agarrar, si no todo, un poquito para nuestra vida y empezar a ponerlo en práctica, empezar a pedirle al Señor que obre en nosotros, en que nos ayude a mejorar estas áreas de nuestra vida, porque es Él el que nos está hablando, tanto a Darinka como a mí, como a cada una de ustedes. Yo creo que es Dios el que está obrando en nosotros y hablando directamente a cada una de nosotras, de maneras diferentes, porque Dios habla directo a las necesidades que tenemos, ¿no? Y a las áreas que nosotros debemos mejorar. Pero yo creo que es importante eso, que poco a poco vayamos agarrando esto para nosotros y empecemos a ver realmente en qué áreas podemos mejorar. No ver qué tan mal estamos, aunque hay que reconocerlo, pero no quedarnos estancadas ahí de estoy mal y qué voy a hacer, ¿verdad? Sino que ver las áreas
como una oportunidad de poder mejorar en nuestra vida. Entonces yo creo que eso es bien importante que nosotros, y esa pregunta está bien fuerte, me llegó ahorita bien fuerte, porque Dios realmente, yo no sé qué pasaría si eso fuera así, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir esa pregunta, Darinka, creo que es bien De, importante. de nada, Sari, yo creo que para eso estamos. Yo te digo, para mí también fue así como... Sí, Sí, de verdad, todas definitivamente. las cosas que debemos analizar en nuestra vida y pensar en realidad, esto es un buen ejemplo. La forma en que yo compro Ujú, es un buen exacto. ejemplo para otras. Trae gloria la forma en que yo compro. Trae Sí. gloria a Dios. Creo que son cosas de verdad que para examinar. Y yo sí creo que es importante que observemos nuestros horrores, nuestros fracasos, Ujú. pero como decías tú, que no nos quedemos estancadas, sino que las traigamos a Dios y digamos, Señor, soy un fracaso en esto. De verdad, la he regado como no tienen idea en esta área. Aquí está, tómala y ayúdame a ser victoriosa, a ser un mejor ejemplo, a ya no fallarte más en esto. Y Dios es fiel, y Dios es bueno y Él nos va a empezar a ayudar y vamos a empezar a ver cómo cada día vamos a ser mejores en eso que ahorita estábamos siendo un fracaso. Entonces, es importante, yo creo que es importante que veamos nuestros errores, pero que los traigamos al Señor y que, como decía Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta, que es llegar a ser a la semejanza de Cristo. Entonces, es importante ver nuestros errores, nuestros fracasos, pero no quedarnos ahí, sino que dejarlos atrás y avanzar, avanzar, porque mientras avanzamos, glorificamos a Dios. Entonces, gracias Ari por tu tiempo. Te voy a pedir favor que nos despidas en oración Ujú, en esta hora. claro. Y gracias a todas, que Dios les bendiga. Ari, Sari, ahora sí, por favor. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, por el privilegio, Padre, que nos das de poder compartir tu palabra, pero sobre todo de poder aprender de ella, Señor, porque tú la has dejado como una guía para nuestra vida, como una instrucción de vida, Señor, en la cual nosotros podemos confiar y en la cual nosotros podemos eh, venir, Señor, en cualquier momento, en cualquier situación que tú estés obrando en nuestra vida. Podemos encontrar las respuestas en este libro, Señor, tan sagrado que como es tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla, ayúdanos, Señor, a poder escudriñarla, a poder ponerla en práctica en nuestra vida, Señor, para que tú puedas seguir obrando en nuestro espíritu, para que tú puedas, Señor, seguir enseñándonos cada día la manera en que debemos vivir y sobre todo, Padre Celestial, para que poco a poco vayas transformando nuestra vida para poder ser maestras del bien y enseñar a otras con tu ejemplo, Señor, de la manera que tú nos has dicho que lo hagamos, Padre. Te agradecemos, Señor, por cada una de las que está escuchando este mensaje, por Darinka, Señor, y por mi vida. Te agradecemos, Padre, infinitamente, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, que Bueno, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. hasta pronto. Hasta pronto, Sarish.